Hola a todos. Quizás no soy todo eso que dice ahí. Quizás eso también es un punto de vista. Hoy estoy aquí para contarles que, por ejemplo, cuando tenemos una obra en 3D, necesitamos solo un punto de vista para poder apreciar la tridimensión. Pero cuando contemplamos un mural, necesitamos varios puntos de vista para poder contemplar la totalidad. Mirarlo de acá, un poquito de acá, distintos puntos de vista. Pero ¿qué pasa cuando a veces en la vida nos compramos un solo punto de vista? Un punto de vista que marca lo que creo que es correcto y lo que creo que no es correcto. Lo que está bien, lo que está mal. Ahí me voy un poquito así a un recuerdo de hace unos días en una escuela, y eso me rememora a mi infancia, cuando quizás me compré la idea, cuando decían que en la escuela, a veces los adultos que me rodeaban, que quizás era tímida. Y yo no era tímida, nunca lo fui, pero me lo compré. Ese comprarme soy tímida, que decían los adultos adelante mío, que yo, una de las tantas cosas, que en ese momento no lo podía procesar para decir no soy eso, hizo que muchas veces no comiera, o no bailara, o no cantara porque soy tímida. Eso delante de los adultos. Después yo era otra cosa. Yo soy otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando quizás nos compramos puntos de vista que marcan solo, como esto que se le pone a los caballos, solo una dirección? Pero quizás hay multiplicidad de puntos de vista. ¿Por qué a todos no nos ocurren las mismas cosas? Porque tenemos distintos puntos de vista. Y si pensamos, a esto los invito en este instante, a una pausa para ver que algo obvio, que ya sabemos. Nuestra vida empieza, este cuerpo, esta identidad empieza y otro día termina. Y tengo este lapso finito de tiempo para vivir acá en la Tierra. ¿Se dan cuenta? Es como que lo damos por obvio, por sentado, en mi caso, pero este lapso de tiempo, que tardamos quizás millones de años en tener esta oportunidad, hoy lo tenemos este lapso de tiempo. ¿Y cómo lo estamos viviendo? ¿Desde un solo punto de vista? Bien. En este caso estoy haciendo un nuevo viaje. Todos los viajes nos enseñan cosas, pero este viaje es un viaje hacia adentro, hacia reconocer qué hacemos acá, quién soy. Es un viaje de regreso a mí, a hacerme responsable de esta vida y de este lapso de tiempo. Así es que en este viaje les quiero compartir algunas ideas, puntos de vista. No es la verdad, no se lo compren, pueden probarlo, son puntos de vista. Y uno es que creo que me observé corriendo de aquí para allá, me vi en un país queriendo estar en el otro, en una obra queriendo estar en la siguiente, me vi acelerada, me vi bañándome para estar en el siguiente momento, me vi haciendo esta cosa pero ya pensando en la otra, siempre apurada. Capaz también lo aprendí como un punto de vista, los adultos que me rodeaban siempre estaban apurados y no tenían tiempo. Y creí que así era, creímos, porque en un punto me di cuenta que el viaje individual es el viaje en realidad colectivo. Creo que puede ser, quizás, tal vez, que nos pase a todos, que vamos así. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? Porque si nos damos cuenta que vamos a morir, ¿para qué corremos tanto? ¿Para qué tanta actividad? ¿Para qué? Y quizás sea porque no queremos encontrarnos con nosotros mismos, con lo que hay acá adentro, porque es obvio que hay heridas, hay cosas que no nos gustan. Pero bueno, en este viaje tengo un par de ítems que les pueden servir. Como por ejemplo, la aceptación plena del momento presente. ¿Cómo sería eso? Aceptar lo que está sucediendo aquí y ahora. Soy este momento con todos ustedes. ¡Qué mágico! Gracias, gracias.
Y en esto entra soltar las expectativas. ¡Wow! Re fuerte. Porque muchas veces creemos que no tenemos expectativas, pero sí las tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando algo no me gusta, o esa persona no me gusta, o no me gustó la actitud, o sea que yo tenía una idea de cómo deberían ser las cosas. Y así, todos los que están acá, tenemos una idea de cómo deben ser las cosas. Y si no se cumple la expectativa, me frustro, me estreso, no me gusta. Pero entonces, si podemos evitar el soltar el control, soltar la expectativa, porque ¿qué control tenemos? Creemos que tenemos control, obviamente, eso creemos, pero no tenemos ningún control. O sea, hasta ahora lo que creo, o este punto de vista, es que lo único seguro es que, ya sabemos. Entonces, soltar el control nos habilita otro punto de vista. Nos habilita a habitar el presente. Darnos cuenta que quizás nos frustra el hecho de estar esperando constantemente que suceda eso que queremos que suceda. Y ahí se relaciona, bueno, con lo que va a aparecer ahí de Víctor Frank, esta hermosa frase que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Que me invito y los invito a habitar ese espacio, que es donde yace nuestra libertad. ¿O acaso nos vemos como unas situaciones fuera de control que cualquier cosa externa me maneja? No, la libertad, creo, radica en poder responder de otra manera. Hasta si me pegan, yo puedo elegir cómo responder, ¿sí o no? Bien, y también esto de habitar el presente hace que diga, yo no tenía que estar allá, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Colombia. Yo tenía que estar acá hoy. No hay accidentes, tenía que estar acá. El hecho de dejar de maquinar esta mente que se va por las ramas, por lo que debería ser, por esas enseñanzas que nos hemos comprado, porque no son la verdad. Nos compramos una realidad. Y entonces el hecho de cuestionarte eso y habitar este instante hace que, como decían los filósofos antiguos, habitar la contemplación, contemplar el todo, pero por creer que es una maravilla, ¡wow! ¡Qué hermosos! Es una maravilla. Y por eso lo contemplo, por eso me permito contemplar. Me permito dejar de comparar momentos como que este es más importante que este. Y al dejar de juzgar, puedo mirarme en el espejo de los demás, y ver que el otro solo me está reflejando lo que yo tengo acá adentro. Nada más. Es como el otro es un otro, está en su viaje, en su nave, viajando. Entonces no puedo controlar sus respuestas. No puedo decir quereme, no puedo decir hacer, no puedo decir no. Lo hemos hecho, sí, pero no me parece que sea la libertad. Si queremos habitar esta nueva era creo que invita a otro tipo de viajes. Creo que ya nos estamos dando cuenta. Y entonces así, al habitar eso, esa pincelada se vuelve única, porque nunca más va a volver. Nunca más. No vuelve más. Y así, ese mate con tu madre, ese tiempo, sin estar apurada corriendo al siguiente momento, hace que estoy acá, es lo único que existe, este momento. Habitarlo, ver las maravillas que tenemos, es majestuoso el cielo, las plantas, la naturaleza, esto que es parte de la naturaleza, somos naturaleza. Pero en ese ajetrín de estar pum, 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 no lo podemos ver. Y por eso todos nos estamos preguntando y estamos dándole vuelta a la cabecita. Pero en la cabecita no yace la verdad, es solo un punto de vista. Interesante, ¿no? Y así poder ver esas maravillas, esas pequeñeces. Sin ir más lejos, les cuento un detallecito. El otro día encontré una abejita, la agarré, se estaba medio muriendo. Parecía que quedó fuera de la colmena. La puse en la mano,
le puse un poquito de polen y al ratito empecé a sentir la vida. Cómo vibraba mi mano, el calor que emanaba, empezó a vivir y se fue volando. Pero acá quedó el calor de la vida. Ese instante, único. No estaba aquí ni allá, estaba ahí, ese instante. Y bueno, para cerrar esta idea, me gustaría como un mini cuentito, una historia de un rey de otra estrella, que no entendía por qué su servidor era tan feliz. Así que el sabio le dijo, es porque él está fuera del círculo del 99. ¿Cómo es eso? Hágame caso, rey, prepare 99 monedas de oro y le voy a explicar qué es el círculo del 99. A la noche golpearon la puerta del servidor, le dejaron las 99 monedas de oro, le dijeron, esto es para ti por ser un buen hombre. El hombre era feliz, disfrutaba de la naturaleza, no tenía quizás mucho, pero ¿para qué? Al encontrar las monedas de oro ya cambió su actitud. Cerró las ventanas, cerró las puertas, no, me van a robar, no, tengo que poner alarmas, alarma inteligente. Busco, uy no. Entre eso ya empezó a jugar con las monedas, a hacer pilotines, hasta que vio que uno tenía 9 monedas. ¡Me robaron! Y ya empezó a calcular, a sacar cuentas, a estresarse. ¿Cuánto tendría que trabajar? La voy a hacer trabajar a mi mujer, a los hijos, para conseguir esa moneda de oro. Se estresó, empezó a servirle mal al rey, el rey lo echó. Había entrado en el círculo del 99. Sin darse cuenta que las 99 monedas de oro eran el 100% del tesoro. Quizás todos nosotros ya tenemos el 100% de nuestro tesoro, pero no lo estamos viendo. Quizás, si cambiamos de perspectiva, podemos relajar la raja, como dicen en México, y disfrutar la fruta.